Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un proceso que casi todos damos por sentado, cómo aprendimos a leer y a escribir. Y aunque suene a algo súper básico de la infancia, el viaje desde reconocer una letra hasta entender un texto complejo es fascinante y mucho más profundo de lo que nos imaginamos. A ver, hagamos una pausa para pensar en esto. ¿Cómo fue ese proceso para cada quien? Quizás con canciones, con las famosas cartillas, repitiendo sílabas. La forma en que aprendemos a descifrar el mundo escrito ha evolucionado muchísimo, y esa evolución, la verdad, revela bastante sobre cómo entendemos el aprendizaje en sí. Para entender bien todo este proceso, es fundamental saber que va mucho más allá de simplemente aprenderse las letras. De hecho, hay dos conceptos clave que son la base de todo. Aquí está la distinción, y es súper importante. Por un lado, tenemos la alfabetización. Pensemos en esto como la parte técnica, ¿no? Dominar el código, las letras, los sonidos, cómo se combinan. Pero por otro lado está el letramiento. Y esto ya es otra cosa. Es usar ese código de forma que tenga sentido en la sociedad, ya sea para leer una receta, entender las noticias o hasta un contrato. Porque claro, saber el código no es suficiente. Lo que de verdad importa es saber usarlo. Bueno, viajemos un poco al pasado para ver cómo se enseñaba antes. Durante muchísimo tiempo, el enfoque estaba puesto casi por completo en la habilidad técnica, en la pura y dura mecánica de la lectura. Estos eran los famosos métodos sintéticos. La lógica parecía simple. Para construir una casa se necesitan ladrillos. En la lectura, esos ladrillos eran las letras y los sonidos. Se daba por hecho que si se dominaban las partes, el todo, o sea, la comprensión, iba a llegar por arte de magia. Esta imagen lo dice todo. ¿Quién no ha visto algo parecido? Se aprendían las familias de sílabas. Ba, be, bi, bo, bu, ma, me, mi, mo, mu. Era un proceso de memorizar y repetir, donde la vaquita era solo una excusa para practicar la sílaba ba. Y claro, ese método nos llevaba a esto. Frases como Ivo vio a uva no se creaban porque contaran una historia interesante, sino porque usaban las sílabas que se habían practicado. Esto obviamente desconectaba la lectura de su propósito real, entender algo. Se enseñaba a decodificar sonidos, no a comprender ideas. Pero, de repente, todo cambió. A partir de los años 80, hubo una verdadera revolución en la pedagogía que movió el foco. Ya no se trataba del método, sino de la mente de la persona que aprende. Esta línea de tiempo lo resume perfectamente. Gracias a las investigaciones de psicólogas como Emilia Ferrero y Anna Teberovsky, se descubrió algo increíble: que los niños no son pizarras en blanco. Llegan al aula con sus propias ideas e hipótesis sobre cómo funciona la escritura. Esta cita captura la esencia de ese cambio de paradigma. Quien aprende deja de ser un simple receptor pasivo para convertirse en el protagonista activo de su propio aprendizaje, alguien que construye su conocimiento interactuando con el mundo escrito. Entonces, si la repetición mecánica no es el camino, y quien aprende es un constructor activo, ¿cómo se logra unir la técnica con el significado? Pues la respuesta es sorprendentemente sencilla y poderosa. Así es, la gran clave de la pedagogía moderna de la alfabetización se puede resumir en esa palabra: el juego, y no como una simple distracción, sino como el motor principal del aprendizaje. Es que, a través de actividades lúdicas, ya no se estudia, sino que se explora. Se juega con las letras, se hacen hipótesis sobre las palabras, todo en un ambiente que motiva y donde no hay miedo a equivocarse. Así, el aprendizaje se convierte en un verdadero descubrimiento. Y aquí entra un concepto clave del psicólogo Lev Vygotsky: la zona de desarrollo próximo. Es, digamos, ese espacio mágico donde realmente ocurre el aprendizaje. El juego colaborativo es el escenario ideal para que con un poco de ayuda se pueda alcanzar un nivel de comprensión que en solitario sería imposible. El punto crucial hoy en día es que el aula se llena del mundo real. Se dejan atrás esos textos artificiales de las cartillas para empezar a trabajar con recetas de cocina, letras de canciones, instrucciones de videojuegos. Se aprende a leer y escribir con los textos que tienen una función real en nuestra sociedad. Ok, hemos viajado desde la repetición de sílabas hasta el aprendizaje a través del juego y contextos reales. Entonces, ¿qué significa realmente estar alfabetizado hoy? El contraste no podría ser más claro. Pasamos de ver la alfabetización como la meta final, aprender el código y ya, a verla como lo que es, una herramienta para un fin mucho más grande. Es usar ese código para comunicar, para crear y para participar de lleno en la cultura. Y esta es la idea central con la que nos tenemos que quedar. Estar alfabetizado no es solo poder leer las palabras en una página,
es poder usar esa habilidad como una llave para conectar con otras personas, para seguir aprendiendo toda la vida y, ¿por qué no?, para darle forma al mundo que nos rodea. Y con esta reflexión cerramos. La alfabetización no termina cuando suena la campana de la escuela. Es un proceso continuo, un descubrimiento que no acaba. La pregunta que queda flotando en el aire es, si leer y escribir nos ayudan a dar forma al mundo, ¿qué historia nos falta por contar?